Hola a todos. Hoy vamos a llegar hasta la página 68. Empezaré haciendo una sinopsis de lo que se va a hablar en este vídeo, porque se va a hablar de dos momentos en el proceso evolutivo del pasú. En una etapa primitiva del pasú, aún no tenía desarrollado su sujeto cultural y además su estructura cultural estaba en proceso de formación. Esto no quiere decir que el pasú no piense o razone, sino que al no tener sujeto cultural y al estar su estructura cultural en proceso de formación, su razonar estaba totalmente condicionada por sus instintos, por su sujeto instintivo como un animal. Posteriormente, cuando desarrolla la estructura cultural y el sujeto cultural, ya sus procesos mentales los realiza tanto el sujeto instintivo como el cultural. Terminamos el vídeo anterior diciendo que en el pasú los pensamientos que se producen en la estructura cultural no se producen espontáneamente en dicha estructura, sino que son causados por el sujeto instintivo o por el cultural. Pero, como ya dijimos al principio, el sujeto instintivo y el sujeto cultural se desarrollan en distintos momentos de la evolución del pasú. Empezaremos por el instintivo. El pensamiento instintivo es el del pasú primitivo, que aún no tiene formada su estructura cultural, ni tiene sujeto cultural. Entonces, por pensamiento instintivo, entendemos las dos operaciones de la razón. Esto se entenderá más adelante. En cuanto al pensamiento cultural, es de una etapa posterior, cuando el pasú ya tiene formada su estructura cultural y posteriormente se forma el sujeto cultural. Pues bien, empezamos. Hasta ahora, al hablar de las operaciones de la razón, nos hemos referido a un ente externo que impresiona la esfera sensorial para formar en la estructura cultural, primero, la esencia del ente en la primera operación y el esquema del ente en la segunda. Hoy vamos a estar hablando de cuando la razón realiza operaciones mentales, pero no referidas a un ente externo. En estos casos, la razón realiza las operaciones sobre entes que ya están actualizados y estructurados en la estructura cultural para realizar abstracciones intuitivas, pensamientos sobre entes que ya tenemos actualizados y estructurados en la estructura cultural. Leyendo esto en el libro, se expresa de la siguiente manera: el pasú, por muy primitivo que sea, siempre puede hacer abstracciones intuitivas sobre los entes, es decir, puede diferenciarlos, extraerlos de entre los restantes entes y puede también decidir entre ellos. Continuamos leyendo. En estos casos, aunque la estructura cultural esté en proceso de formación y aún no exista un sujeto cultural independiente, las operaciones de la razón hacen las veces de sujeto instintivo y son capaces de producir pensamientos en la estructura cultural. Vamos a desglosar esto último. Aquí se ha dicho, en primer lugar, que la estructura cultural está en proceso de formación y no existe sujeto cultural independiente. Luego, que las operaciones de la razón hacen las veces de sujeto instintivo. Esto quiere decir que el sujeto instintivo hace las veces de sujeto racional o que el sujeto instintivo es el que opera para realizar las operaciones de la razón. Recordemos del vídeo anterior que la voluntad instintiva es la fuerza que en el pasú impulsa a actuar al sujeto racional o razón. Y por último, dichas operaciones de la razón que ahora realiza el sujeto instintivo puede producir pensamientos en la estructura cultural. Con otras palabras,
Como la estructura cultural aún no está formada y como no hay un sujeto cultural independiente, tiene que haber un sujeto que produzca los pensamientos en la estructura cultural, y ese es el sujeto instintivo. Más sencillo, el pensamiento racional del pasú está producido por el sujeto instintivo en una etapa primitiva. Ahora, os preguntaréis, ¿es que el pasú tiene pensamientos racionales? Sí, el pasú piensa con su razón, razona, pero sus pensamientos están condicionados en un primer momento por sus instintos. Y aún más, cuando posteriormente desarrolla su estructura cultural y su sujeto cultural, también se producen pensamientos en la estructura cultural. Resumiendo, el pasú tiene pensamientos racionales por dos vías, por el sujeto instintivo y por el sujeto cultural. ¿Cómo sería el proceso del pensar del pasú cuando no se refiere a un ente externo? Vamos a empezar por hacer algunas aclaraciones para poder entender bien lo que se dice. En primer lugar, cuando digamos pensar o pensar racional o la razón, tenemos que tener en cuenta que están determinados por la voluntad instintiva, por los instintos, puesto que estamos hablando del pasú. En segundo lugar, recordemos que el esquema es la relación, solo la relación, las bolitas negras, y que el sistema son los principios y la relación, o sea, el conjunto de las dos bolas rojas y las bolas negras. Recordemos también que todos los símbolos simples, los principios y los símbolos que forman las relaciones, todos ellos son símbolos simples, se corresponden con arquetipos ya actualizados y estructurados en la estructura cultural. Así que partimos de la segunda operación. En la segunda operación, interpretar el designio que se hace interpretando la relación. La razón del pasú escoge los arquetipos de la memoria arquetípica más adecuados para formar el esquema del ente o la relación, y simultáneamente, cuando el pensar percibe la vivencia de dicho esquema, el sistema se ilumina. Ahora vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo se aplicaría todo esto a un cerebro vivo, que es lo que realmente nos interesa? Pues prestad mucha atención a lo que voy a decir, porque es muy importante entenderlo antes de pasar a leer el siguiente párrafo del libro. Mirad, cuando tenemos delante o vemos representado un sistema simple, es decir, una relación entre dos principios o varias bolas negras, que son la relación entre dos principios, una bola roja al principio y otra bola roja al final. Eso es tan solo una representación simbólica de lo que hay en el cerebro. En dicha representación simbólica, de momento, vamos a obviar la segunda bola roja. Vamos a quedarnos con la primera. Cuando diga bola roja, me estoy refiriendo a la primera. La bola roja es un arquetipo invertido que ha sido descubierto y estructurado en la estructura cultural en la primera operación de la razón, y es la esencia de un ente o de una cosa que hemos visto fuera, en el mundo material, y se le llama símbolo simple, esencia del ente, de ese ente y designio. Designio porque es lo que ha sido descubierto en la primera operación de la razón. Las bolas negras son también arquetipos invertidos, actualizados y estructurados en la estructura cultural, pero esta vez son los que interpretan a la bola roja en la segunda operación de la razón. Por eso, al conjunto de bolas negras se le llama
esquema del ente, verdad del ente o relación. Aplicando esto al cerebro, este esquema no lo encontramos como una alineación de bolas. En el cerebro es otra la configuración. Es una red muy compleja. Una bola roja viene a representar el cuerpo de una neurona, la cual necesita de otros cuerpos de otras neuronas, digamos que necesita a las bolas negras para que se conecten con la bola roja a través de unos caminos bioeléctricos. La relación, en este caso, en el cerebro, serían las neuronas que representamos en el modelo analógico como las bolas negras, más los caminos y conexiones que hay entre ellas. Pues bien, en la red neurofisiológica del cerebro se generan ciertos caminos bioeléctricos, lo cual es análogo a la relación. Los caminos bioeléctricos se corresponden con la relación. Otra cosita, cuando se produce una activación en determinadas neuronas por sinapsis, se ilumina el sistema que ya sabemos que es el conjunto de los principios y la relación. Esto es análogo a la iluminación de un sistema en la estructura cultural. Vamos a hablar de algunas analogías más. Cada una de las bolitas negras es análogo a un arquetipo invertido. Las bolas rojas es análogo al cuerpo de la neurona. La relación, que está formada por las bolitas negras y que son arquetipos invertidos ya actualizados en la estructura cultural, es análogo a los caminos bioeléctricos o conexiones de las neuronas. Y por último, el sistema de la estructura cultural, dos principios y una relación, que es el sistema simple o la mínima expresión de un sistema, es análogo a un sistema en el cerebro. Vamos a resumir todo esto. Lo que se quiere destacar aquí es que cada nueva formación de una relación en la estructura cultural se corresponde con una nueva conexión entre neuronas. Por eso, se dice que el pasú piensa en la estructura cultural es análogo a el cerebro vive en la red neurofisiológica del cerebro. Ahora, nos preguntamos, ¿en virtud de qué proceso el camino neurónico se transfiere a la estructura cultural como sistema? Veamos la respuesta que nos da el libro. Nos dice, entre la memoria arquetípica o estructura del cerebro y la estructura cultural funciona una correspondencia biunívoca, es decir, en ambos sentidos es una correspondencia analógica de la estructura del cerebro y la estructura cultural. Vamos a repetir esto para retenerlo bien. Se está diciendo que la memoria arquetípica y la estructura cultural del cerebro son análogos o que existe entre ellos una relación biunívoca. Ya se ha dicho en otras ocasiones, el cerebro es memoria arquetípica y también hemos dicho que existe una correspondencia biunívoca entre la memoria arquetípica y la estructura cultural. Bien, estábamos diciendo que existe una correspondencia biunívoca entre la estructura cultural y la configuración bioeléctrica del cerebro. Al decir biunívoca, estamos diciendo que tanto la razón puede producir pensamientos en la estructura cultural, o lo que es lo mismo, que la actividad bioquímica producida en el cerebro por el sujeto instintivo se puede transferir a la estructura cultural, como que
ciertos pensamientos de la estructura cultural pueden causar actividad en la memoria arquetípica. Sin embargo, con respecto a esto último, que es que ciertos pensamientos de la estructura cultural pueden causar actividad en la memoria arquetípica. Con respecto a esto, hay que decir que la transferencia de dichos pensamientos desde la estructura cultural a la memoria arquetípica solo puede darse cuando realmente existe un sujeto cultural en el pasú, cuando se ha formado la estructura cultural. Resumiendo, la actividad en una estructura implica simultánea actividad en la otra. Entonces, cuando se produce un movimiento en una estructura, sea la cultural o cerebral, se produce simultáneamente la iluminación del otro. Es decir, cuando se produce un movimiento en la estructura cultural, se ilumina el sistema cerebral, y cuando se produce un movimiento en la estructura cerebral, se ilumina simultáneamente la estructura cultural. Entonces, con lo que estamos diciendo, estamos ante un círculo vicioso. Un movimiento ilumina a un sistema y el segundo sistema ilumina al primero. Y no parece fácil decidir cuál es la causa y cuál es el efecto. Para responder a esta cuestión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que la fuerza que mueve al pasú es la voluntad instintiva, la cual pone en movimiento la actividad simultánea de las estructuras cultural y cerebral. Y, en segundo lugar, que la voluntad instintiva del pasú está ajustada a múltiples patrones de conducta, los cuales motivan que su comportamiento sea casi mecánico. Entonces, mientras que el pasú aún no haya desarrollado un sujeto psíquico que genere sus propios pensamientos y cause la actividad de la razón, es su voluntad instintiva la que determina la función de su razón. Se regirá por patrones de conducta instintivos propios del animal, elaborados tras millones de años de evolución del arquetipo Manú. Resumiendo, en el pasú, la actividad de la estructura cultural está habitualmente determinada por el sujeto instintivo cuando no opera el sujeto cultural. O dicho de otra manera, cuando no opera el sujeto cultural, la actividad de dicha estructura cultural está habitualmente determinada por el sujeto instintivo. Pero, con todo, el pasú posee la posibilidad de desarrollar un sujeto psíquico, racional, que genere sus propios pensamientos y cause la actividad de la razón. Mientras que esto no suceda, el pasú se regirá por la voluntad instintiva. Y aquí cabe preguntarse: ¿cuándo desarrolla el pasú un sujeto que sea independiente de la razón? Nos estamos refiriendo obviamente al sujeto consciente, pues cuando se convierta en un ser híbrido, en un virya, es decir, cuando el espíritu hiperbóreo fue encadenado al pasú y desarrolló la esfera de conciencia y el sujeto consciente. Y a partir de entonces, el microcosmos tendió a la autonomía óntica. ¿Qué es la autonomía óntica? Este concepto se desarrollará mucho más adelante. Aquí, tan solo apuntar que alcanzar la autonomía óntica significa convertirse en un ser autónomo capaz de pensarse a sí mismo racionalmente, apuntando siempre hacia la entelequia del arquetipo Manú. Pero lo dicho aquí para el virya ya se estudiará más adelante, de manera que esto es tan solo un anticipo. Aquí estamos hablando del pasú, del animal hombre que aún no ha desarrollado la estructura cultural. En tales casos, la operación de la razón
y no nos referimos aquí a las dos operaciones de las que hemos estado hablando. Decimos que cuando el pasú aún no ha desarrollado la estructura cultural, su razón opera por patrones instintivos, que puede ser, por ejemplo, un patrón alimentario, en sustitución del estímulo de un ente externo, cuando hay ente externo. Entonces, cuando el pasú razona y su razonamiento está determinado por patrones instintivos, se produce en la estructura cultural la iluminación de un sistema que es un pensamiento racional, aunque movido por la voluntad instintiva, o la vivencia de un ente interno, un instinto. De la profundidad del pensamiento dependerá que se vivencie en parte o todos los elementos sémicos de que se compone el sistema cuyo contenido es el esquema del ente. Pero no olvidemos que definimos análogamente al pensamiento racional como una abstracción formal de la estructura, como una vivencia que se localiza sobre un sistema y a partir de allí emerge hacia las regiones más elevadas de la estructura psíquica. Ya veremos de qué depende que ello ocurra, pero adelantemos que una emergencia de tal pensamiento se experimenta como si éste fuese también un fenómeno independiente de la estructura cultural, como si surgiese espontáneamente de los estratos superiores de la psique. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ya en el próximo día cambiamos de artículo, pasamos al artículo F, significación y designio demiúrgico. Así que hasta el próximo día, que estéis bien y un abrazo a todos.